de parte del Ministerio de las TIC, del vicemantilla en aquel momento, y que hoy congrega a 14 instituciones del sector privado, del sector público y entidades territoriales que trabajan día a día para encontrar soluciones a problemáticas que la conectividad y el despliegue de infraestructura y otras cuestiones tienen que ver para mejorar la vida de los colombianos y de las colombianas, ¿no? Quería hacer una reflexión inicial sobre el panel de hoy. Dentro del evento que se está celebrando ayer, hoy y mañana sobre la conectividad como palanca transversal para desarrollo en Bogotá, con una mirada hacia la educación, una mirada hacia la salud y una mirada hacia el gobierno digital, y en concreto al título de la mesa de hoy. La mesa de hoy habla de cómo superar las brechas para acceder a los servicios de salud, mitos y realidades asociados a la conectividad. Claro, aquí hay dos bloques que están claramente diferenciados. Por una parte, lo que son las brechas para acceso a los servicios. El doctor Montagut, cuando hablaba de los distintos servicios o las propuestas que Claro tiene para utilizar y mencionaba los retos de la industria, yo echaba en falta el reto de la infraestructura o de la conectividad en sí, quizás en algunos sitios para favorecer o que los ciudadanos puedan acceder a esta paleta de servicios que seguro que también otros operadores tienen en el país, ¿no? Y por otro lado, hay un aspecto que no es menor en el título del panel de hoy, que es mitos y realidades asociados a la conectividad y lo que de alguna manera pues está frenando o limitando o generando ciertas tutelas y en algunos casos miedos de la sociedad con respecto a si afectan o no afectan, y luego comentaremos sobre esto la radiofrecuencia a la salud, ¿no? En el momento actual yo creo que hay dos cuestiones que merece la pena analizar. Lo primero, pues lo que la pandemia ha puesto de manifiesto y cómo se ha situado la conectividad en el centro del tablero. Creo que veía en estos meses, había un meme, no sé si era en El Tiempo, donde era que aparecía el presidente Duque con un coronavirus al lado, vestido con corbata, y decía el presidente: aquí les presento a mi agente número 1 de digitalización en el país, ¿no? Creo que hemos vivido en estos últimos 12 meses un proceso muy acelerado todos de digitalización, y seguramente también sobre esto vamos a hablar. Y otro aspecto sobre el que haremos algunas preguntas tiene que ver con lo que viene, es decir, cómo la tecnología 5G, que ya es realidad hoy, pues viene para quedarse, y cómo entre todos podemos generar las mejores condiciones para que la tecnología, la infraestructura y los servicios asociados a esa infraestructura permitan usarse, ¿no? Decía el poeta Campoamor que en este mundo cruel nada es verdad ni es mentira, todo es color, todo es según el color del cristal con que se mira. Y yo creo que hoy tenemos aquí 4 miradas muy distintas, probablemente yo tengo la impresión de que muy complementarias, ¿no? Para nada van a ser antagónicas las unas y las otras, pero sí sobre los que poder comentar y poder hacer algunas preguntas acerca de esta situación. Lo primero que yo quería abrir era si entendemos que el acceso a los servicios TIC requiere en primer lugar efectivamente de un acceso, en segundo lugar de un uso y en tercer lugar de una apropiación, es decir, son 3 términos asociados a esto. Con respecto al acceso, empezar a hablar de dónde estamos hoy, cuál es el punto de partida en el que se encuentra en concreto Bogotá, que es lo que hoy nos trae a esta mesa, y me gustaría preguntarle a la doctora Bastidas, porque claro, seguro que no es lo mismo cuando hablamos de la 134 con la séptima y hablamos del Sumapaz. Entonces, dentro de ese abanico amplio de posibilidades, ¿cuál es la problemática desde el punto de vista del concejo que hoy nos trae a esta mesa? Que si entiendo vamos a debatir es porque hay algo que resolver, y cómo lo están viendo desde el concejo. Bueno, primero, muy buenos días, Ángel, a todos los panelistas. Excelente la conferencia de Pedro que nos traía desde Claro. Y bueno, el título más completo es Brecha y Conectividad. De ahí partimos, de creer que todos estamos en las mejores condiciones frente al tema de la conectividad, y no es tal. Nosotros tenemos todavía muchas zonas de la ciudad sin conectividad. Tenemos esas brechas digitales, y lo veían ustedes ayer en el evento de educación, cuando hay madres con hacinamiento, con 3 o 4 niños en una pieza, en una habitación, en un cuarto en Ciudad Bolívar, sin tecnología, sin conectividad, con problemas de salud mental, con no tener quien le explique a sus hijos, y solamente a veces tienen unas fotocopias para poderles explicar.
Esa es la realidad que tenemos en la ciudad de conectividad, a pesar de que Bogotá es una ciudad mucho más comprometida con el desarrollo tecnológico, pero todavía estamos a años luz. Y me acuerdo de una discusión que tuvimos hace 2 años en el Consejo a propósito de las 4G y de las 5G, que había muchas discusiones en varios puntos de la ciudad porque tocaba instalar sí o sí algunas antenas. Y eso lo vamos a ver hacia adelante en la discusión que tengamos de plan de ordenamiento territorial, porque en todo la discusión que hemos dado alrededor es se necesita conectividad, se necesita que acabemos esa brecha digital, pero también necesitamos unos lugares y una infraestructura para que podamos avanzar. Por ejemplo, y tienen razón y en eso no hay discusiones, el COVID nos aceleró la revolución digital porque nos puso a todos en sintonía. El Consejo de Bogotá empezó a sesionar rápidamente de manera virtual y había como esos problemas de conectividad, se me cayó el internet, aquí no estoy escuchando, que fue parte de lo que algunos tuvimos también al principio. Esa es la realidad y ese es el gran objetivo que tenemos, conectar a la ciudad, tener ciudadanos digitales, que creo que es importante, y alrededor de la telemedicina y de la salud en Bogotá se han dado avances a propósito de la interoperabilidad que debemos tener, que haya comunicación entre las clínicas y hospitales, no solo de la red pública, sino también con el sector privado, el que cada ciudadano tenga el derecho y el deber de tener una historia clínica digital única. Yo me puse a ver, no sé si ustedes escucharon de los colados que hubo de las vacunas, y preguntábamos mucho sobre las vacunas y no hay, por ejemplo, una historia clínica en la que sepamos Miguel Ángel, Natalia o Marileana qué vacuna se ha puesto durante toda la vida. Todavía eso no está. No sé si se acuerdan cuando teníamos el carnetcito de las vacunas y le iban poniendo una X para las vacunas. Todavía estamos en esa situación porque todavía no tenemos una historia clínica única y el reto hacia adelante debe ser, por supuesto, acabar con las brechas digitales, tener infraestructura para esa tecnología, para esa revolución digital, para esa revolución que vino para quedarse. Y sin duda el COVID, pues nos aceleró. Trabajamos, y lo decía Pedro, todos los temas de teleconsultas que se hicieron, de telemedicina, de diagnósticos. Y aquí vemos Bogotá a veces entre la 100 y la 26, entre la séptima y digamos la carrera 30, pero esa Bogotá rural que no tiene conectividad, esa Bogotá rural que hay que montar 2 horas a caballo para poder llegar, esa Bogotá es la otra que hay que mirar y que hay que conectar y que hay que hacerle posible que tengan acceso a los servicios médicos y de salud. El debate debe estar no solo enfocado en la telemedicina, sino cómo vamos a reducir los costos, cómo vamos a capacitar a los estudiantes usando la tecnología en salud, cómo va a estar ese almacenamiento digital. Y se nos abre aquí una discusión importante y es cómo vamos a proteger los datos de los ciudadanos que tengamos la historia clínica digital, por ejemplo. ¿Cómo vamos a combatir, y lo hemos visto, las noticias falsas alrededor de la vacuna, por ejemplo, que es el tema hoy de salud? Y cómo los antivacunas han logrado ocupar un espacio, no solo en Colombia, no solo en Bogotá, vemos en Europa, en Estados Unidos, que la gente dice, no me vacuno y no me vacuno y no me vacuno. Entonces, son como todos los temas que tenemos que discutir desde el Consejo de Bogotá. Viene la discusión del plan de ordenamiento territorial. Vamos, si le parece, doctora Bastidas, por partes, porque como tenemos una charla por delante en la que hay varias preguntas y varios bloques y varios, si le parece, vamos repartiendo en las preguntas y así podemos dar un poco de juego. A mí me gustaría, bueno, doctor Miguel Felipe, un gusto, después de un año trabajando juntos y por fin nos ponemos cara. No nos habíamos visto hasta ahora, esto de la virtualidad es lo que tiene. Me gustaría comentar o preguntarle en este caso con respecto a algunas de las cuestiones o reflexiones que nos comentaba Lucía Bastidas. ¿Qué se ha hecho desde el Gobierno Nacional, entendiendo que hace falta en definitiva fomentar o promover el despliegue de infraestructura en Bogotá? ¿Qué se ha hecho desde el Gobierno Nacional para promover el despliegue de infraestructura? No le escuchamos. Ya, ahora sí, creo que sí. Ahora sí. Ángel, muy buenos días.
Buenos días también para mis compañeros del panel. A propósito, pues muchas gracias a la Universidad Externa de Colombia por la invitación a este panel que sin duda yo creo que va a ser muy enriquecedor en estas discusiones a propósito de los temas que se están trabajando a nivel del Consejo de Bogotá y a nivel del distrito. Bueno, a nivel del gobierno se han trabajado varios temas. Particularmente si hablamos de temas de la penetración de las redes móviles, ¿sí? De las redes fijas, se ha trabajado mucho en promover el despliegue de infraestructura. Y esto no solamente ha sido para Bogotá, ha sido a nivel nacional. Evidentemente, pues se han encontrado una serie de barreras a ese despliegue. De hecho, todos sabemos pues que desde que el ministerio ha adelantado las subastas de espectro, los operadores pues tienen la tarea de hacer ese despliegue de infraestructura. Sin embargo, en muchos municipios pues han encontrado barreras motivadas por varias razones. Unas en particular por ese temor que tienen las personas acerca de que es que los campos que emiten las antenas afectan la salud. Ya tendremos oportunidad de hablar un poquito más de eso más adelante, ¿sí? Otros temores también asociados, más que un temor en sí mismo, es porque no les gusta la presencia de la infraestructura, de las torres, ¿sí? Porque impactan visualmente el territorio o el paisaje, ¿sí? Otras asociados porque las autoridades territoriales no otorgan los permisos a tiempo para poder instalarlas, esa infraestructura. Recordemos que la instalación de esa infraestructura, llámese torres, postes, mástiles, dependen de permisos que deben dar las autoridades locales, ¿sí? Y otra serie de barreras, como por ejemplo, que dicen es que cuando instalan las torres entonces se generan ruidos, hay inundaciones y demás, temas que hemos podido evidenciar a partir de visitas y de reuniones que hemos tenido con diferentes sectores de comunidades en el país. En Bogotá, pues, este tipo de situaciones pues se han dado en muchas circunstancias y las hemos atendido. Bien, desde el gobierno central, trabajando directamente de la mano, el Ministerio TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC y la Agencia Nacional del Espectro, la ANE, pues hemos venido realizando una serie de mesas de trabajo con diferentes municipios, donde hemos venido apoyando la forma como pueden desplegar ese tipo de infraestructuras. Buena parte pues tiene que ver con unas restricciones de tipo normativo. Son restricciones que colocan a nivel de resoluciones o a nivel de decretos municipales, donde se limita el despliegue de infraestructura. Hemos venido aclarándoles, explicando, comunicando las problemáticas asociadas a esta situación, porque el no permitir el despliegue de infraestructura pues trae como consecuencia la limitación del acceso de las personas a las comunicaciones y por supuesto a todos los servicios que se pueden derivar del uso de las TIC, ¿sí? Hemos venido atendiendo situaciones, explicando cómo de manera equivocada, podríamos decir, se realiza una serie de comunicaciones que no podríamos llamar como noticias falsas porque no son noticias en sí mismas, sino son mensajes que se realizan a través de redes sociales donde se manifiesta que es que las ondas o las antenas, la presencia de las antenas generan problemas de la salud. Inclusive muchas veces los vinculan con el COVID, que es que la tecnología 5G transmite el COVID, por ejemplo. Son temas de esa naturaleza que la gente no las percibe, pero no las entiende y muchas veces creen que hay una realidad en eso, ¿sí? Y entonces hemos venido trabajando en esta serie de situaciones. Le hemos venido explicando a las personas y en diferentes escenarios que cualquier tipo de infraestructura, en cualquier sector de la economía, en cualquier sector productivo del país, cualquier tipo de infraestructura que se instale tiene que ser segura para todos los habitantes, ¿sí? Llámese telecomunicaciones, llámese sector eléctrico, llámese carreteras, edificios, cualquier tipo de infraestructura que se instale en el territorio tiene que ser segura. Y esto no solamente sucede en Colombia, es en todo el mundo, ¿sí? Particularmente lo que tiene que ver con los campos electromagnéticos, ¿sí? Existe una serie de normatividad establecida sobre la base de recomendaciones internacionales, donde se recomienda
que los niveles máximos de intensidad de los campos electromagnéticos que deben emitir las antenas tienen que estar limitados, y eso se verifica, y el Estado participa en este proceso de verificación para garantizar, para darle tranquilidad al ciudadano que lo que se instale realmente está bajo control, ¿sí? El caso más sencillo, por ejemplo, previo a hacer cualquier instalación eléctrica, llámese una casa, un edificio, una industria, se requiere verificación previa del operador de energía para asegurar que no van a haber problemas para las personas, no van a haber riesgos en la salud de las personas, ¿sí? Aquí se está haciendo lo mismo, ¿sí? Entre todos los agentes que participamos se están adelantando esas verificaciones para darle tranquilidad al ciudadano. Bueno, de otro lado también le comento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones ha adelantado pues, un documento que se circula que se llama el Código de Buenas Prácticas. Allí hay una compilación de las normas, de las mejores prácticas asociadas al despliegue de infraestructura y que se comunica a los diferentes entes territoriales para apoyar el que corrijan esas normas que impiden el despliegue de infraestructura. Asimismo, la CRC pues adelanta una medición sobre los niveles de cumplimiento. Hemos tenido muchas mesas de trabajo donde en realidad hemos observado que los entes territoriales han agradecido esa labor que se está adelantando desde el Ministerio, la ANE y la CRC para apoyar a los diferentes municipios en este proceso. Y lo seguimos haciendo y va a seguir siendo necesario porque tengamos en cuenta que la pandemia nos dejó claros que definitivamente el uso de las TIC va a ser fundamental en todas nuestras actividades. Seguimos trabajando desde casa porque tenemos acceso, ¿sí? Los que no hemos tenido, ¿sí? Hay personas que evidentemente pues todavía tienen algún tipo de limitación, pero accedemos a servicios de salud. Ha habido un empujón grandísimo que dio el COVID para que podamos tener nosotros consultas en forma remota, ¿sí? Y en la medida en que aparezcan nuevos servicios, nuevas plataformas, va a ser necesario hacer más despliegue de infraestructura. Yo creo que voy a parar ahí porque voy a tener que mostrar más cosas que vamos a tener que hacer, pero hemos hecho muchas cosas y las seguimos haciendo. Gracias, doctor Anzola. Natalia Guerra de Movistar, me gustaría preguntarte qué problemas o qué principales dificultades enfrentáis los operadores en el despliegue de infraestructura en Bogotá, en el Distrito Capital. Muchas gracias, Ángel. Un saludo muy especial a todos los panelistas. Súper importante tener esta oportunidad para poderlo contar directamente. Digamos, nosotros tenemos una apuesta enorme, por ejemplo, por hacer despliegue de infraestructura de fibra en la ciudad. Hay una necesidad urgente de cerrar, digamos, la brecha de la que hemos estado hablando. Entonces, por ejemplo, en estratos 1 y 2, la penetración de Internet fijo llega apenas al 59%, en estratos 3 está en el 77%, y bueno, en el estrato 5 y 6 ya está más o menos en el 96%. Entonces, día a día nos tenemos que enfrentar pues a una serie de problemáticas para poder cumplir, digamos, nuestra promesa de llegar con fibra, ¿no? Nosotros estamos tratando de hacer este despliegue este año en 38 ciudades, ya el año pasado llegamos a 34 ciudades, alcanzando más o menos 1.3 millones de hogares pasados, y este año esperamos hacer 1 millón de hogares más. Pero para eso, digamos, en Bogotá estamos más o menos como en 336.000 hogares pasados, y para eso, digamos, hay que eliminar todas las barreras que encontramos. Nosotros encontramos varias barreras de infraestructura, por ejemplo, digamos, hay que hacer un trámite. Por ejemplo, ahora recientemente acaba de publicarse un cobro para las solicitudes de manejo de tránsito en obras en vías públicas, y digamos que allí se excluyeron solamente las obras públicas de hacer este trámite de pago. Había que hacerlo, no se puede hacer por internet, tocaba presentar todas las planes que había de despliegue de la zona que afectaban, digamos, la movilidad, uno por uno, en fin, y solamente se excluía de hacer esto a entidades públicas y contratistas del distrito, ¿sí? Bueno, obviamente empezamos a hablarlo con la Secretaría de Movilidad, decirle, oigan, nosotros estamos haciendo un servicio público como el resto de los servicios públicos, esto debería tener un tratamiento. Por supuesto que hablando se van arreglando y corrigiendo los temas, ya nos aclararon cómo se hacía el trámite, etcétera, pero es un stop que no teníamos, digamos, en el camino, y que día a día vamos superando. Otros casos, por ejemplo,
en un momento a nosotros nos impusieron vía un acuerdo del 2008, el acuerdo 339, una distancia mínima máxima mínima entre antenas en zonas de uso residencial, y esto, digamos, pues es contra la ingeniería. O sea, es que ahí no hay, digamos, si es necesario, si como la red móvil, por ejemplo, es una red que es digamos, artesanal, que se va construyendo para lograr dar una cobertura según el diseño que tenga. Si te ponen un edificio en la mitad o alguna causa de interferencia, pues hay que cambiar el diseño y hay que hacer uno distinto. O si estamos pensando en 5G, ya está clarísimo que se necesita muchísimo más despliegue porque se necesita más precisión, más velocidad. Hay que llegar con fibra a los nodos para asegurar pues esa promesa que tiene el 5G de disminuir la latencia en el envío de la información. Entonces, esa distancia, digamos, que nos impongan una distancia es un problema para el despliegue. También se incluyó en un acuerdo en el 2020 un cobro por uso del espacio público de la instalación de antenas, y ese cobro, por ejemplo, no aplica para servicios públicos domiciliarios. Y esto hace, digamos, que pues obviamente se encarezca el despliegue, y no garantiza el uso de los bienes públicos. Digamos, el bien público es para todos y es obviamente para mejorar la calidad de vida de las personas. Y adicionalmente, pues hay una realidad, y es que a medida que se hace la regularización de la infraestructura, pues que se ha venido desplegando y se acomoda, digamos, a la normativa, pues hay que hacer unos trámites que son dispendiosos, que son costosos, hay que hacer mediciones, hay que volver a hacer como toda la presentación de los diseños, etcétera. Entonces, sería necesario pues desarrollar un proceso más cercano, por ejemplo, a la administración local, para que la información esté más actualizada, los operadores cuenten pues mucho más rápido con los permisos. Otra cosa que nos hace falta, yo creo que es súper importante, es que no tenemos una ventanilla única. Entonces, digamos, a veces si tenemos que ir, por ejemplo, a una zona que es patrimonio histórico, entonces tengo que hablar con una entidad, tengo que hablar con el IDU, tengo que hablar con los que manejan patrimonio, tengo que ir al Ministerio también de Cultura, es decir, es absolutamente necesario que respetar las normas, hay que garantizar que las cosas se hagan, pero también no hay un tiempo único, y esto pues digamos retrasa cómo lo tenemos que hacer. Y lo más importante es, por ejemplo, para todas las ciudades, no solo para Bogotá, es que hay un incentivo dentro del plan de desarrollo, y es si las ciudades eliminan las barreras para hacer el despliegue, o lo hacen mucho más rápido, que es una revisión que hace muy rápidamente la CRC, pues van a ser candidatas a lograr tener despliegue o mejora de la conectividad, porque el Ministerio de las TIC, gracias a los recursos que están en el Fondo Único de las TIC, que son pagados, digamos, con una contribución que hacemos los operadores o con los recursos que se recogen del espectro. Entonces, si no eliminan esas barreras, pues no van a estar candidatizadas en el orden de prioridad. Entonces, pues aquí, digamos, una breve descripción, digamos, como de la problemática, sin hablar ya, por ejemplo, en el caso de la fibra, de los problemas que tenemos para entrar en las administraciones de las copropiedades horizontales, ¿no? Digamos que ahí hay como un pequeño submundo que hay que superar, que pues además tiene que ver también con los mitos de la llegada de la tecnología y el impacto que eso pueda tener sobre la salud, etcétera. Entonces, realmente sí se necesita como la colaboración de todas las autoridades y la eliminación de esas barreras, aprovechar los incentivos que hay en el plan de desarrollo, y también hacer una pedagogía sobre la ciudadanía, sobre la importancia de proteger la infraestructura. Quizás es una barrera enorme, y es el tema del hurto que hay sobre la infraestructura, que si la comunidad entendiera la importancia que esto tiene, porque pues obviamente se afecta la calidad del servicio, también implica que se queden pues desconectados por un tiempo, y por supuesto pues tener que destinar recursos para hacer las reposiciones que pueden estar destinados a nuevas inversiones. Ok, muchas gracias, doctora Mariliana. Buenos días, buenas tardes. Me gustaría preguntarle desde su experiencia y su mirada también regional
hacia dónde miramos. Tenemos ejemplos claros que permitan a Bogotá inspirarse para aprovechar su potencial en la región, conocidos donde podamos reflejarnos. Muchas gracias, Ángel. También un agradecimiento a la Universidad Externado de Colombia por la invitación. Para mí es un gusto y un honor realmente estar acá. Bien, si tenemos ejemplos, yo creo que tenemos ejemplos puntuales, quizás no tan integrales como se requiere, pero sí hay algunos avances en América Latina. Por ejemplo, en su momento Perú sacó una ley que se denominó Ley de Antenas, donde se tenía una ventanilla única y además había un silencio positivo por parte de las autoridades de los diferentes territorios, en el sentido de que si en un cierto tiempo no había respuesta, se asumía que era un silencio a favor de la instalación de infraestructura. También podemos ir a México. México tiene también todos los edificios públicos están disponibles para la instalación de antenas, en el sentido de que con costos mínimos, que serían los costos de instalación, hacen que esos espacios públicos puedan albergar infraestructura de telecomunicaciones. También han habido esfuerzos en otros países en el sentido de que se trate de estandarizar los reglamentos de los gobiernos locales a efectos de que allí se instale, o sea, que sea transversal la facilitación de la instalación de infraestructura. También podemos ir esfuerzos en los Estados Unidos, que también lo hay, ¿verdad? Que ha habido también un despliegue o buscar un despliegue acelerado de las nuevas tecnologías. Hay una política que se llama excavar una vez, que se ha ido poco a poco extendiendo, que aún no se considera una normativa de rango legal, pero en el sentido de que permita que, o sea, más bien se exija que en cualquier excavación que alcance ciertas dimensiones, cierto impacto sobre la infraestructura vial, se obligue que se instalen ductos muy operadores dentro de esta instalación. Es decir, que no haya que romper nuevamente la infraestructura a efectos de instalar los ductos muy operadores. Son elementos que han venido poniendo o arreglándose a lo largo del tiempo, porque también es cierto, y coincido totalmente, la base de la digitalización es la infraestructura de telecomunicaciones. Y va en dos sentidos, no solo la digitalización de los, en este caso, en el tema que nos reúne hoy, de los prestadores de salud, sino la infraestructura necesaria para que la población tenga acceso a esos servicios de comunicaciones. No es la primera vez en la historia de la humanidad que sucede una pandemia, lamentablemente, pero tampoco la primera vez que las nuevas tecnologías tienen que rechazar por parte del uso de los usuarios y de la sociedad. Incluso no solo la misma relación ha frenado muchos avances. Si nos vamos, por ejemplo, a los inicios de la luz eléctrica, había grandes ciudades en aquel momento que rechazaban la luz eléctrica porque la consideraban peligrosa o porque la consideraban que no favorecía la eléctrica de los lugares. Asimismo, también cuando se inventó el automóvil, había una legislación que decía que tenía que ir una persona delante del automóvil con una bandera anunciando que venía un automóvil detrás. Es decir, evidentemente las regulaciones tienen que adaptarse al avance tecnológico y a la necesidad absoluta de una instalación de infraestructura que, como dijimos al inicio, es absolutamente la base de la digitalización. Y de cara al 5G, debemos efectivamente superar estas limitaciones. Si nos vamos en particular a la ciudad de Bogotá, hay datos que arrojan que Bogotá tiene menos de una antena por cada 1.600 habitantes. Y por ejemplo, en New York hay una antena por cada 232 habitantes. Es decir, efectivamente, esta es la base de la digitalización
y además tenemos que favorecer la instalación para bajar los costos. Así nos explicaba Natalia y Pedro, tienen tantos trámites que eso necesariamente encarece, no solo el despliegue, sino encarece el servicio. Y una de las partes fundamentales de esto es el acceso y también el uso efectivo, y el uso efectivo pasa por la asequibilidad de los servicios, y esa asequibilidad de los servicios está directamente influenciada por el costo del despliegue de infraestructura. Entonces yo creo que esto es una cadena de elementos que, como decía, América Latina ha ido en forma paulatina buscando la manera, pero lo que se necesita es un plan integral, que me parece que el plan de ordenamiento territorial de Bogotá es una oportunidad única a efectos de abrir estos espacios. Y luego hablaremos efectivamente sobre la importancia del POT en la ciudad y el proceso de desarrollo. Comentaba efectivamente acerca del uso. Claro, yo tengo la sensación de que muchas veces el uso por parte de los ciudadanos de la tecnología, o la percepción, como se ha mencionado aquí, de la afección a la salud de las radiofrecuencias que emiten las antenas, pues están, digamos, tergiversadas, ¿no? En algunos casos sin base en ningún fundamento, generando una cierta alarma y una preocupación social que no están basadas en ninguna evidencia. La OMS, el ICNIR, todos se han pronunciado en contra de los límites máximos de exposición y de esos niveles de referencia famosos, etcétera, que están más que controlados, efectivamente, como mencionaba también el doctor Anzola, ¿no? En cualquier caso, y con respecto al uso, ya estas barreras, a mí me gustaría preguntarle a Natalia con respecto a esos mitos sobre la posible afectación, desde el punto de vista de los operadores, ¿cuáles son los principales retos que habéis tenido con la comunidad y cómo crees que es la mejor forma de abordarlos? Sí, realmente tenemos que todos seguir trabajando en hacer esas campañas que sensibilicen a la comunidad, a las autoridades, a sus líderes sobre realmente pues lo importante que es contar con la infraestructura para poder tener el servicio que tanto anhelan de conectividad y pues para que no se siga aumentando la brecha, em, porque ya existe suficiente material, tanto la ANE como los operadores hemos venido haciendo, digamos, tomando una serie de acciones y medidas. Recordemos, digamos, que desde el 2015 a la ANE le dan la facultad como de reglamentar esas condiciones que deben tener la instalación de las antenas para cumplir con los límites de exposición a los campos, ¿no? Entonces, la ANE en el 2018 expidió una reglamentación que nos exige a todos los operadores presentar información técnica de cada uno de los sitios que tenemos para asegurar que no exista o que no se superen esos límites máximos de exposición. Y adicionalmente la ANE pues hace mediciones permanentes de campos electromagnéticos para asegurar que no se superen los límites, y de todos los sitios que hemos presentado, en ninguno se han incumplido los límites, ¿sí? Y digamos, día a día nos encontramos con oposiciones a la comunidad. Alguien estaba mencionando pues que estaban así como están los antivacunas, pues están también los anti 5G que están inventando que con esto se llega con el COVID a todas partes, que son cosas absurdas, y en algunos casos hemos tenido que sufrir varias instancias judiciales que nos han ordenado el desmonte de las antenas, ¿no? Existe ahí un principio de responsabilidad que la Corte nos ha atribuido, por supuesto que se hace, pero también que a nuestro modo de ver es un desconocimiento de la situación de la tecnología, digamos, ya con el nivel de precisión y el nivel de uso que se le da a las antenas, el nivel de potencia hace que sea inferior y que no exista tal riesgo. Se han hecho las mediciones que nos han pedido. Realmente yo creo que en lo que más tenemos que trabajar es en la divulgación de la realidad, en entender y asumir desde el lado también del Estado y de las autoridades realmente una respuesta ante la comunidad, decirle realmente no está pasando nada, todo lo que están diciendo no es cierto. Ya también existen soportes por parte de la Organización Mundial de la Salud. En fin, creo que es un asunto de comunicación, es un asunto que obviamente también depende de nosotros como operadores, pero yo creo que tenemos ya suficientes pruebas y material para hacerlo.
Doctor Miguel Felipe, casi por alusiones, diría yo en este caso, ¿qué actividades hace la ANE dirigidas tanto a las autoridades territoriales como a la sociedad civil que puedan ayudar en desmitificar estas aseveraciones que se hacen sobre el uso sobre la afectación de las antenas a la salud humana? En efecto, hacemos una serie de actividades muy variadas. Desde poder estar en mesas de trabajo con grupos pequeños de localidades, por ejemplo, en barrios que nos solicitan, que los acompañen, que les expliquemos. Por ejemplo, hay operadores que nos dicen que vamos a instalar un sistema irradiante, un sistema de transmisión, y la comunidad pues tiene dudas sobre esto, necesitamos que nos acompañen. Nosotros vamos, hablamos con la comunidad, les explicamos la situación y demás. También lo estamos haciendo a gran escala, ¿sí? A través de campañas de comunicación. Estamos elaborando en este momento una serie de piezas de comunicación para masificar este tipo de comunicaciones. Hemos hecho también artículos, hemos salido por medios radiales, en fin. Pero particularmente decimos, la ANE no es un ente autorizado para hablar de temas de salud, ¿sí? Porque la competencia de la ANE tiene que ver con el espectro. Sin embargo, estamos trabajando con el Ministerio de Salud y Protección Social en el sentido de poder expedir un documento que ya se había hecho en años anteriores, tal vez como en el año 2017, pero que lo estamos actualizando para incluir también la tecnología de 5G, para que sea directamente el Ministerio de Salud el que nos ayude a desplegar toda esta campaña de información, porque pues es la entidad autorizada en temas de salud. Tengamos presente que los límites de exposición a los campos electromagnéticos, pues ¿quién los establece? No los establece la Unión Internacional de Telecomunicaciones, lo hace la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y los entes dedicados a hacer la investigación sobre estos temas, como el ICNERP, ¿sí? Que es la Comisión Internacional para la Protección contra Radiaciones No Ionizantes. Si bien esas recomendaciones son acogidas por la Organización Mundial de la Salud o por la OIT y son incorporadas dentro de la legislación colombiana, ¿sí? Acudimos al Ministerio de Salud para que nos ayude a hacer este despliegue. Yo creo que ese es un tema en el que tenemos que trabajar muchísimo, sobre todo hablando de que con el despliegue de 5G, la cantidad de antenas que hay que instalar va a ser muchísimo más. En el caso de Bogotá, por ejemplo, hay alrededor de 5.600 antenas instaladas y sin embargo faltan muchos. Se estima que de acuerdo con la cantidad de población que existe en la ciudad, se requieren todavía fácilmente, para hablar de solo 4G, se requieren poder instalar unas 2.000 antenas más, ¿sí? Y esto implica necesariamente pues una colaboración desde todos lados, desde la parte normativa, desde la parte nuestra, establecer esa comunicación masiva para desmitificar estos temas asociados a ese temor de que es que los campos electromagnéticos afectan la salud, cuando sabemos que esa reglamentación asociada a limitar la intensidad de los campos obedece nada más ni nada menos que a proteger la salud de las personas. Inclusive, es bueno decirlo, ¿sí? La Corte Constitucional también hace varios años también estableció que hay que utilizar un principio que se llama el principio de precaución y que se utiliza en muchísimas áreas de la ingeniería de los sectores productivos, ¿sí? Cuando hay dudas frente al efecto que pueda tener una eventual amenaza, pues hay que utilizar, incorporar el principio de precaución. Y es así como directamente desde las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues también se establece que los niveles de campo máximo que se utilizan en la práctica son 50 veces menores a aquellos niveles que empiezan a verse sobre el cuerpo humano de las personas, por decir algo. El límite establecido en este tipo de campos es el siguiente. ¿Cuál es el efecto que tienen los campos electromagnéticos que se usan en telecomunicaciones sobre las personas? Básicamente es el aumento de temperatura, porque estamos hablando de un rango de frecuencias
que no afectan la materia. El único efecto que producen es el calentamiento del cuerpo. Y el límite que se ha establecido como referencia es cuando se aumenta en 1 grado centígrado la temperatura del cuerpo humano. Así que la recomendación dada por la Organización Mundial de la Salud es que el límite máximo que se puede implementar en la práctica debe ser 1/50 de ese campo que aumenta en 1 grado centígrado la temperatura del cuerpo humano. Entonces, por lo tanto, que ya comenzamos que ese campo electromagnético máximo que se puede aplicar en la vida real es tan solo el 2% de aquel que aumenta la temperatura del cuerpo humano en 1 grado centígrado. Entonces ya de por sí estamos diciendo esto es una cosa muy bajita. Y en la práctica, después de que hacemos mediciones, se verifica, en fin, vemos que ni siquiera llegamos a esos umbrales. Pero hay que hacerlo porque hay que darle la garantía al ciudadano de que las instalaciones que se realizan son seguras para la salud de las personas. Entonces, en eso trabajamos, en tener las normas, trabajamos con los operadores también en buscar la forma de simplificar esos métodos de medición, de reporte, para que esto no se vuelva una carga onerosa. En trabajar con el ciudadano también, para contarles, para explicarles que realmente no deberíamos tener ese tipo de temores, ¿sí? En trabajar con el ministerio, con la CRC, con otras entidades del gobierno, para poder avanzar en apoyar el despliegue de infraestructura. Entonces son muchos los frentes en los que aportamos desde la Agencia Nacional del Espectro en este orden de ideas. Muchas gracias. A mí me gustaría, he puesto ahí en el chat 2 datos. El primero es un portal, el www.mf-portal.org, es de la universidad, me perdonan mis colegas alemanes si lo pronuncio mal, Aachen, escrito Aachen, de Alemania. Está enlazado desde la web de OMS, están a disposición más de 25.000 artículos con 2.500 estudios sobre comunicaciones móviles, más de 350 concretamente sobre 5G en distintos idiomas, para tranquilizar también a las personas que nos escuchen en que no hay afectación posible de las antenas demostrable ni por los límites de emisión ni en los 2 parámetros básicos, y por eso he puesto ese segundo enlace. Esos datos, esas siglas, mejor dicho, iniciales, corresponden al Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias para la Salud. Es una institución española que tiene distintas sociedades científicas que lo apoyan y que tiene, entre otras cuestiones, la misión de divulgar y de tranquilizar con respecto a las tecnologías. Se ha publicado un informe en marzo del año pasado sobre las 5G, en el que de una forma muy clara se habla de los 2 conceptos básicos aquí, las restricciones básicas y los niveles de referencia, donde aparte de entender por qué las antenas 5G, la latencia, el beamforming, es decir, términos que no voy a entrar ahora porque no corresponden para nada a la ponencia de hoy, más técnicos, pero sí que en 20 páginas escasas da suficiente información de por qué las 5G son seguras y tranquilas. Es decir, que para todo el que tenga curiosidad, ahí tienen la información, ¿no? Entramos en el tercero de los bloques, habíamos hablado del acceso, hablábamos ahora del uso, en cuanto a la apropiación, y me gustaría preguntarle a la doctora Mariliana, es verdad que hemos visto y se han desarrollado diversas soluciones, iniciativas muy positivas o con resultados muy positivos y sobre todo grandes expectativas, ¿no?, que se han generado para el futuro, siempre y cuando evidentemente se atiendan y se den las condiciones de despliegue y de consolidación para la infraestructura. Yo no sé si podríamos hablar o mencionar algunos ejemplos y también hablar sobre qué ventajas trae para el desarrollo de este servicio. Claro, sí, efectivamente hay una serie de iniciativas que a la luz un poco de la pandemia, ¿verdad? Han dado muchísimo valor a la conectividad. Creo que la digitalización, y hablabas de un meme que apareció en el diario de circulación allá, efectivamente, o sea, para la mayoría de las empresas, el mejor CIO ha sido el lamentable virus que nos afecta a todos a lo largo del mundo y con especial impacto en nuestra región latinoamericana. Entonces, en esa línea,
de utilidad de las aplicaciones, en particular de las aplicaciones de salud, hemos visto cómo efectivamente se va transformando poco a poco la valoración que se hace de la conectividad. Los que hemos estado involucrados en estos temas tenemos muchos años de decir la importancia de la conectividad y cómo la conectividad no solo transforma economías, sino que transforma sociedades. Pero parecía que estábamos un poco arando en el desierto, ¿verdad? No habíamos llegado a oídos propios de las autoridades. Entonces, en esta línea y en este sentido, me parece a mí que debemos aprovechar el momento que nos abre la oportunidad de conversar con autoridades de otros sectores verticales, de anclas de demanda. O sea, en algún momento tenemos años de hablar de telemedicina, tenemos años de hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un concepto nuevo, es un concepto que se abre desde los años 90, 80. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hoy tenemos la capacidad de procesamiento para poder utilizarlo en forma comercial. Pero no solo eso, sino que tenemos la conectividad necesaria para adquirir los datos de los usuarios y de esa forma producir soluciones útiles. Entonces, en esta línea, amén de todos los elementos y los componentes estructurales que requiere una transformación digital, yo creo que el principal elemento es el convencimiento de las más altas autoridades públicas que la conectividad efectivamente se convierte en un servicio esencial para el desarrollo de las sociedades, de las ciudades y también de la ruralidad. Y en este espacio debemos entender también que los operadores de telecomunicaciones tienen un rol fundamental en el desarrollo de esta conectividad. ¿Por qué? Bueno, en América Latina más del 80% de las inversiones en infraestructura han sido hechas por operadores privados y públicos, porque también los hay, pero por operadores de telecomunicaciones. Y ese convencimiento ha de llevar a generar las políticas públicas necesarias para instalar los incentivos correctos para el desarrollo de infraestructura. Así pasamos por muchos elementos. Pasamos por elementos de espectro radioeléctrico también, aprovechando la presencia de Miguel Felipe. La disposición de espectro y además el acceso a ese espectro a precios razonables. También entender que cada día más la industria de telecomunicaciones se transforma en una nueva industria. Ya no es la misma que hace siquiera 10 años atrás. Y quizás hoy estamos ante una industria diferente a la que teníamos hace 2 años atrás por el acelerón que hemos tenido por la pandemia. Entonces, si la industria se transforma, tiene modelos de negocio distintos y también hay que reconocer que cada vez trabajamos con márgenes más reducidos. En su momento la industria de telecomunicaciones era otra. Hoy hay una serie de competidores incluso de empresas que vienen de otros negocios y empiezan a competir por proveer los servicios sobre esas redes, lo que hace que el margen y los niveles de competencia que han subido hace que los márgenes sean más pequeños. Entonces ahí es donde entramos a un asunto estructural. Si tenemos que colocar los incentivos correctos, tenemos que tener además el marco fiscal correcto, el marco de desarrollo de infraestructura correcto. Y son una serie de capas que van a permitir que efectivamente se pueda liberar todo el potencial que se tiene de las telecomunicaciones. Y así también tenemos nuevas anclas de demanda. Esas nuevas anclas de demanda hace que se jale, yo siempre doy el símil como de una carreta, que hay fuerzas que la jalan hacia adelante. Bueno, en la medida que esa carreta pueda descargarse de cosas que sean innecesarias, va a ser más sencillo. Pero además esas fuerzas del mercado, la salud es una, la educación es otra, el gobierno digital es esencial e importantísimo
y por eso los temas que se han tratado estos días. Pero ahí tenemos anclas de demanda, que son anclas de demanda que en última instancia generan productividad en los sectores, mejora en la productividad, mejora en el uso de los recursos, pero en última instancia, en una estrategia centrada en la persona, lo que genera es bienestar para las poblaciones, que eso al final es lo que estamos buscando. Entonces yo creo que son una serie de elementos concatenados que derivan además en un proceso innovador en el tema de aplicaciones, donde también como latinoamericanos deberíamos procurar que este ecosistema sea un ecosistema nuestro también, que no solo seamos consumidores, sino también productores de tecnología y aplicaciones. Sí, comentaba usted solo dos reflexiones, o dos, no sé si son reflexiones, tampoco comentarios. Uno, de la evolución del sector de las telecos. Yo recuerdo en España hace unos años circulaba el rumor de que las telecos en aquel momento entonces, antes de que irrumpiera WhatsApp, pagaban las nóminas de toda la plantilla con la caja que hacían con los SMS, ¿no? Ha cambiado un poco la cosa. Lo segundo también es que con respecto a la iniciativa de trabajar juntos y de generar iniciativas, hay iniciativas de compartición de infraestructura, en la instalación de antenas, etcétera, que son muy aprovechables, ¿no? En cualquier caso, entramos yo creo que en un elemento que es central en la discusión de hoy, que es el POT y la oportunidad que representa para algunos elementos que mencionabais todos, ¿no? Del diálogo, del intercambio, de la visión, porque yo creo que aquí al final, escuchando las distintas posturas, pareciera que todo el mundo lo ve de la misma forma, aunque realmente algunos de los problemas sigan sin resolverse. A mí me gustaría, con respecto al POT, pedirle a la doctora Bastida si nos puede hacer un breve resumen de, en primer lugar, dónde estamos, y en segundo lugar, ¿qué papel juega hoy la conectividad en el POT? Es decir, ¿cómo está considerada esa esencia que representa la conectividad para que los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, área urbana y área rural, puedan acceder a los servicios que se merecen dentro del POT, y cómo se está vislumbrando esto? Bueno, primero estamos en un momento de discusión, prediscusión de lo que va a ser el POT. Todavía no hay un borrador oficial, se supone que debe entrar al Consejo de Bogotá en agosto. Yo tuve la posibilidad en el 2019 de ser ponente coordinadora del Plan de Ordenamiento Territorial y desarrollábamos mucho un capítulo de ciudades inteligentes, pero eso riñe con la realidad que estaba planteando Natalia y María Elena. Aquí hasta médicos han vendido la idea que las antenas generan daños a la salud. Y eso, doctor Miguel Felipe, es muy complicado en lo que estamos viendo hoy en la ciudad. Aquí, para desarrollar la 68, ustedes lo han visto, para hacer una vía de Transmilenio que le va a servir a la mayoría de la ciudad, que toca necesariamente talar unos árboles, pues lo han parado. Ahora, el tema de las antenas que tuvimos, el boom en el 2019, que no dejaban instalar antenas por ninguna parte. Lo decía en las estadísticas, Marilena, tenemos una antena por cada 1.600 bogotanos. 1.600 bogotanos. Claro, también hay, Natalia, querido Miguel Felipe y querido Ángel, las antenas que están ilegales. Y Natalia lo planteaba, tenemos que mirar cómo una ventanilla única resuelve el problema, pero que se legalicen las antenas de comunicaciones que tenemos, porque es importante. Entonces necesitamos construir un capítulo de ciudades inteligentes de verdad, pero eso implicará hacer un trabajo con las autoridades gubernamentales, con las comunidades, porque tienen metido en el subconsciente que las antenas de comunicaciones dañan la salud, que producen cáncer, y lo tuvimos aquí en Bogotá también con las canchas sintéticas. Y además lo hacen dirigentes políticos, que es muy grave, que las canchas sintéticas que se instauraron por la ciudad, más de 1.000 canchas sintéticas, generaban cáncer como una manera de paralizar una acción. Y preocupante, y lo decía Natalia también, el tema de los jueces de la República. Los jueces de la República tienen un fuero constitucional para hacer fallos judiciales sobre los temas de su competencia, pero están cogobernando en temas de desarrollo de ciudades inteligentes. El caso de las antenas
el caso de las canchas sintéticas, el caso del transporte público. Entonces, aquí nos toca hacer un trabajo integral desde el Gobierno Nacional, Miguel Felipe, Natalia, Marilena, Ángel, las facultades que tienen que ver de las universidades con los temas de tecnologías de la información, de innovación. Nos toca hacer un frente común para enfrentar las mentiras que se han venido desarrollando alrededor de la tecnología, porque aquí todos decimos queremos romper las brechas, queremos tecnología, pero hoy la realidad es que lo que conozco del Plan de Ordenamiento Territorial, no hay un capítulo ni una parte específica que tenga que ver con el tema de innovación, de tecnologías de la información, no existe. Lo que hemos propuesto con nuestro equipo es esperemos que nos llegue el borrador. ¿Por qué? Porque tienen miedo de sentarse a discutir con las comunidades. Aquí sí o sí, ¿queremos 5G? ¿Queremos 5G? Hay sí o sí que poner antenas de comunicaciones. Eso no tiene ninguna discusión. O lo otro que hemos dicho es, nos toca trasladar Bogotá si no quieren que tengamos de verdad el desarrollo, porque se oponen a todo, a un árbol, al transporte público, a los temas de salud, a que podamos organizar. Y recuerden que para el tema de ciudades inteligentes, plan de ordenamiento territorial y salud, que es a lo que nos convocan hoy, tiene que ver con todo, con la actividad física, con los parques, con el tema del transporte público, con los eventos, con los aforos, y yo creo que sería una oportunidad también que desde lo público, además de infraestructura que hemos dicho, que se tiene que discutir en el plan de ordenamiento territorial necesariamente, cómo podemos nosotros tener más equipamientos alrededor de innovación y tecnología. Y eso va a salud, educación, transporte público, recreación y deporte, es decir, absolutamente todo. Como el tema de datos abiertos, necesariamente los tenemos y nos están fallando y toca discutirlos sí o sí en el POD para que tomemos decisiones, porque a veces se tienen los datos y se discutía la agencia analítica de la ciudad, pero recopilar y recopilar datos, si no sirve para tomar decisiones públicas, para tomar decisiones de política pública frente a estos temas, pues no va a servir de nada. Entonces necesitamos enfocarnos en la cuarta revolución, enfocarnos en 5G con infraestructura y recursos, y será una interesante discusión en la que las universidades, los operadores y por supuesto el gobierno nacional nos involucremos todos para avanzar en ese sentido. Pero hay mucha prevención, hay muchas malas informaciones y hay muchos temores. Y esto es de decisiones políticas, de decisiones técnicas en función del desarrollo de la ciudad, que tenemos necesariamente que abrirlas, y en estos escenarios desde la academia va a servir muchísimo para desmitificar las mentiras que se dicen, que se venden y que se han creado como una verdad en la ciudad. Antivacunas, el tema de las canchas sintéticas y el tema de las, por ejemplo, la infraestructura que tiene que ver con antenas para el desarrollo de 4 y 5G. Bueno, yo le tengo una muy buena noticia, como decía cómo me alegro que me haga esa pregunta, y es el porqué de la Alianza por la Conectividad. Y esto que surge hace un año, donde actualmente estamos trabajando en 3 frentes, un comité regulatorio, un comité de salud y un comité de servicios, donde no me importa reconocer que tuvimos un inicio complicado con algunas instituciones, donde costó que habláramos el mismo lenguaje y entendiéramos que en definitiva la conectividad nos preocupaba a todos. Tengamos en cuenta que ahí están FEDE municipios, está FEDE departamentos, está SOCapitales, está SOTIC, está FEDESOFT, está SOPostales, está la Cámara Ticandi, está CCIT, está SOMóvil, está Andesco, CRC, ANE, el DNP, es decir, están las entidades que tienen que hablar de esto y que tienen sí o sí que tener un espacio para poder hablar, pues se generó en el marco de la alianza. Y en esa alianza, a la que es muy bienvenida a la academia, lo hemos comentado durante este año cuando hablábamos entre algunos de los miembros de la importancia de incorporar a la academia dentro de la alianza, pues debatíamos en cualquiera de estos 3 comités sobre esto mismo que usted mencionaba ahora, es decir, la necesidad que tenemos. Tienen ustedes un dicho que a mí me encanta, que es el de que no hay peor vuelta que la que no se hace, y yo creo que con esa mentalidad se puso en marcha la alianza. Es decir, pues es que está muy bien que el Gobierno nacional hable con los entes territoriales, o está muy bien que el sector hable con el Gobierno nacional, o que los entes territoriales lo hagan con los operadores, pero en un espacio conjunto de todos es necesario que haya ese intercambio de opinión y sobre todo que se ponga un concepto a nuestro juicio muy importante encima de la mesa, y es qué coste de oportunidad tiene
para los ciudadanos en última instancia, que no se desarrolle adecuadamente la conectividad y, por tanto, se instale la infraestructura necesaria para que esa conectividad permita el acceso a los servicios, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, y perdón por la cuña publicitaria, pero creo que merece la pena que ese esfuerzo que se está haciendo desde distintas instancias pues tenga también un reflejo aquí, ¿no? Mariliana, no sé si hay, preparando la ponencia, hacías alguna reflexión sobre la importancia que tiene aprovechar esta oportunidad del POD, ¿no? No sé si hay alguna recomendación o alguna reflexión desde ASIET de cómo aprovechamos el momento en el que estamos para no dejar pasar este tren. Muchas gracias y qué bueno que me haces esa pregunta también, hablando de esto. Definitivamente se debe incluir un eje de transformación digital en este modelo territorial. Esto es un elemento que es transversal, que es absolutamente totalmente necesario para que todo el plan de ordenamiento territorial empuje hacia la transformación digital de los diferentes sectores. Ya vimos cómo esta transformación digital genera productividad, genera beneficios y así lo tenemos que incluir, insertar en eso. Aquí vamos a tanto ese eje de transformación digital tiene que estar dispuesto para empezar a no solo culminar el desarrollo de la 4G, sino también de la 5G en el sentido de la densidad de celdas y de antenas. Además de eso, como ya yo lo había señalado, la posibilidad del uso de espacio público para la instalación de infraestructura. Esto es muy importante, con los costos al mínimo. Eso significa que debería haber un tratamiento equitativo de las telecomunicaciones frente a otros servicios públicos esenciales que ya vienen siendo más tradicionales. A estos servicios públicos se les hace o cobros menores o sin costo y las telecomunicaciones aún arrastran costos para acceso a ese espacio. También las restricciones para el despliegue de infraestructura, ¿verdad? Natalia señalaba al inicio las distancias para instalación de infraestructura. La instalación de infraestructura, si reglamentariamente tenemos una distancia, eso atenta contra el diseño de un uso efectivo del diseño técnico que subyace en toda red de telecomunicaciones. Además de eso, deberíamos habilitar el acceso a postería, mobiliario urbano existente, incluso infraestructura de otros servicios públicos, a efectos de que se pueda instalar redes de telecomunicaciones allí mismo. Y también, por supuesto, los temas de las restricciones de reservas viales, ¿verdad? Elementos que hacen que la instalación de estaciones radioeléctricas en puntos críticos se facilite. Un elemento esencial que debería estar desde la gestión misma del plan es la simplificación y flexibilización de los permisos de desarrollo de infraestructura. En América Latina se tiene que se toman hasta 12 meses para instalar una antena de telecomunicaciones, o más bien una torre de telecomunicaciones donde van las antenas. 12 meses en materia de tecnología es una eternidad. Y tomar ese tiempo para instalar una torre de telecomunicaciones, eso es brecha digital. Y entonces, si logramos tener un plan que incorpore esa transversalidad de la digitalización, haría que todos los elementos ayuden y empujen para que se instale infraestructura de telecomunicaciones. Ahí también tenemos que, como se hablaba, ¿verdad?, regularizar toda la infraestructura en la ciudad. Eso hace también la posibilidad, se hablaba de compartición de infraestructura. La mayoría, en los diferentes países,
esa compartición de infraestructura se hace como una negociación entre operadores y recordando que con la necesidad que se tiene actualmente de reducir costos, eso incluso las autoridades no tienen que intervenir, sino que se hace como un proceso de negocio adicional. Entonces, eso es un elemento que ya de por sí se tiene, que se requiere esa negociación entre operadores, pero sobre todo esa facilitación y esa flexibilización de los trámites, como dije al inicio, baja costos, mejora el despliegue y ayuda sobre todo a los habitantes de la ciudad de Bogotá, que son en última instancia quienes merecen una mejor calidad de vida potenciada por la tecnología de información y comunicación. Así es. Doctor Miguel Felipe, creo que quería hacer algún apunte también sobre el POT. Sí, Ángel, muchas gracias. Pues a ver, yo quisiera agregar algo. De alguna manera, el POT debe recoger las necesidades de la ciudad. El POT debe ser un facilitador para que la ciudad sea más competitiva, sea más segura, que haya más oportunidades para los ciudadanos en todo sentido, ¿sí? Laborales, educación, entretenimiento, transporte, en fin. Veamos lo que está pasando en el mundo. En general, en el mundo está cambiando la forma de hacer las cosas. Se hablan de revoluciones tecnológicas, inclusive se ha llegado a hablar hasta de revolución industrial, la cuarta revolución industrial, pero dejémoslo por ahora en revoluciones tecnológicas. En muchos países se está cambiando mucho la forma de hacer las cosas y se están automatizando procesos, ¿sí? Y Colombia no debería ser una excepción en eso. Los procesos automatizados hacen uso de comunicaciones inalámbricas. Cada vez se usan más las telecomunicaciones, cada vez se usa más el espectro y este tipo de circunstancias tienen que ser recogidas de alguna manera en un instrumento como el POT, que debe ser un facilitador para el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, a la ANE nos están llegando entidades de muchos sectores productivos para que los apoyemos para el uso del espectro para comunicaciones inalámbricas. Ya hemos tenido reuniones, talleres de trabajo con las empresas que trabajan con el metro de Bogotá. ¿Por qué? Porque necesitan el uso de esas comunicaciones para metro, ¿sí? También con las empresas de energía, porque quieren implementar los sistemas de medición inteligentes, de medición de consumo, y esto aplica para todas las empresas de servicios públicos domiciliarios, ¿sí? También si miramos el tema de seguridad, Bogotá es una ciudad que necesita definitivamente contar con tecnologías que apoyen la seguridad de la ciudad, ¿sí? Recientemente en Bogotá se han instalado más de 5.000 cámaras de videovigilancia, ¿sí? Y curiosamente las facilidades para esa conectividad no se lograron de manera muy sencilla, ¿sí? Las comunicaciones inalámbricas con 5G van a ser facilitadores de eso, ¿sí? Ahora bien, son muchos los sectores productivos que nos buscan para que los apoyemos. Muchos de esos sectores productivos requieren del uso del espectro y requieren de uso de comunicaciones. Si queremos una ciudad más competitiva, definitivamente tenemos que promover que se desarrolle la infraestructura básica para que esas telecomunicaciones se puedan dar. Y es por eso que yo me atrevo a decir que el POT debe ser un facilitador. Retomo las palabras de Lucía, de Marileana, en el sentido de que necesariamente tiene que haber un capítulo asociado a conectividad que facilite el desarrollo de esa infraestructura. Veamos lo siguiente, en el caso de 5G vamos a tener la necesidad de instalar muchísimas más antenas. Obviamente no van a ser de la magnitud de las que se han venido instalando en 3G o en 4G, porque son antenas mucho más pequeñas, pero definitivamente la cobertura del servicio va a ser mucho más pequeño con cada antena, lo cual implica que necesariamente hay que instalar muchísimas más antenas. Sí, evidentemente es un trabajo de todos buscar la forma de cómo se satisfacen las necesidades, por ejemplo, de minimizar el impacto visual en el paisaje, ¿sí? Pero también tengamos presente que el uso de esa tecnología, pues, va a venir con un uso más eficiente de energía, ¿sí? Los niveles de intensidad de campos van a ser mucho más bajos, ¿sí? Desde la Agencia Nacional del Espectro queremos apoyar en todas las conversaciones que tengamos, en todos los escenarios. Si tenemos que ir al Consejo, vamos a estar allá. En los sectores académicos para contarles, apoyar esto, porque definitivamente es fundamental
que la ciudad cuente con un POT que sea un instrumento que sea facilitador, y no por el contrario, como sucede en varias instancias que aparecen normas que bloquean el desarrollo de esa conectividad. Tengamos presente que la conectividad es un factor habilitante para el desarrollo económico, el desarrollo de la productividad de las regiones y de las ciudades. Entonces, no facilitar esto significa también detener el desarrollo del país y detener también el progreso de las personas. Así que consideramos que sea muy importante que se pueda incluir un capítulo donde se fomente el desarrollo de este tipo de infraestructura. Muchas gracias. Yo quería hacer aquí dos comentarios también, ¿no? Primero, pensar efectivamente que el ejercicio del POT, pues no sé quiénes de las personas que nos escuchan conocen a profundidad o no, pero no es un ejercicio que uno tenga la oportunidad de realizar todos los años, ¿no? Y que una vez cerrado tiene una vigencia de hasta 12 años de permanencia, donde modificar cualquiera de los elementos que están allí incluidos es un auténtico camello, con lo cual merece la pena verdaderamente dedicarle el tiempo y el esfuerzo necesario a algunos de estos elementos que son transversales no solo al sector, porque con este capítulo, este concepto de conectividad no solo gana el sector telecomunicaciones como algunos pueden pensar, ¿no? Que no ganan en temas de seguridad, en temas de turismo, en temas de hotelería, en temas de pequeño comercio. Es decir, hay 50 ejemplos distintos donde incluir un componente de conectividad bien diseñado, pensando en cómo puede ser una palanca para el desarrollo de otros sectores, también es absolutamente clave, ¿no? A mí me gustaría también dejar, y lo siento, no pude evitar, porque se había hablado también en la conferencia inicial de Pedro Montagut, una referencia sobre la importancia de la habilitación regulatoria y los conceptos jurídicos, ¿no? Es una opinión muy personal, en este caso no me importa mojarme, pero yo no sé si muchas veces la mejor opción para que estos elementos tengan sostenibilidad en el tiempo es hacerlo a través de normas, o más bien invertir un tiempo y buscar la manera de que haya un sentimiento de apropiación por parte de la población. Claro que es un camino más largo de recorrer, es evidente, ¿no? Pero es mucho más sostenible cuando la gente, en definitiva, no porque se le imponga una norma, sino porque entiende qué ventajas tiene la instalación de una infraestructura o a qué servicios accede o no, va a tener en cuanto a la sostenibilidad. En cualquiera de los casos, entramos ya en lo que sería pues la parte final del conversatorio, y hay una cuestión que a mí, claro, hemos estado hablando sobre 5G, tecnología 5G. Hemos dejado un poquito de lado casi el acceso a servicios de salud, aunque los hemos ido mencionando en algunas de las preguntas. A mí me gustaría, sobre la tecnología 5G y en concreto, Natalia, desde el caso de Movistar, no sé si tenéis o habéis tenido algunos proyectos concretos enfocados en esto, qué iniciativas tenéis o cómo estáis trabajando en la apropiación del concepto. Sí, bueno, nosotros desde que el gobierno lanzó la hoja de ruta para llegar a 5G en Colombia, que planteó hacer unos pilotos, pues empezamos a trabajar en eso. De hecho, lanzamos, digamos, el primer piloto, habiéndole preguntado a la Secretaría de Salud cómo lo podíamos aprovechar de una mejor manera, y ellos lo que nos ahí en ese caso lo que hicimos fue instalar una cámara termográfica que mide en simultáneo la temperatura para acceder a las instalaciones de la Secretaría de Salud. Instalamos esa cámara. ¿Por qué fue importante ese sitio? Porque en ese sitio queda uno de los laboratorios donde se hacen las pruebas, entonces la afluencia de público es enorme. Allí han pasado ya casi 744,000 personas, lo que les permite mayor agilidad y pues de todas formas hacer pues el proceso de medición de la temperatura. Para eso entonces hicimos unos arreglos sobre las antenas. Esa no fue una solución de not standalone, sino que pues sí tuvimos que hacer arreglos sobre las antenas para aprovechar el espectro que nos dio de manera temporal el ministerio en este piloto. Alcanzamos las velocidades de por encima de 1 giga. Realmente, digamos, espectacular. O sea, la Secretaría siempre ha querido que continuemos con eso y estamos, digamos, trabajando en eso. Y recientemente lanzamos un segundo piloto de 5G que tiene que ver ya con todo lo de la telesalud, porque logramos poner con el hospital militar y para minimizar, digamos, el riesgo del personal de salud, que son los que día a día se la juegan toda por
su vida incluso para salvar a otros, pues poder contar con un medical trolley, que es un carrito que tiene la posibilidad de hacer videoconferencia, de hacer como teletriage en tiempo real. Entonces el especialista, si se necesita, el neumólogo puede estar ubicado a distancia con su móvil o en una sala específica en donde puede hacer atenciones en forma simultánea, recomendaciones. Y también, entonces, pues eso hace apoyo, ese medical trolley está en las salas UCI COVID y las salas de urgencias del Hospital Militar, y digamos entra en conexión con el resto de los dispensarios que tiene el Hospital Militar, tanto en la zona norte, sur y suroccidente de la capital, ¿sí? Aquí en este caso nosotros sí logramos hacer, digamos, ya como el desarrollo del piloto, incluyendo la parte del core. Entonces es standalone, y entonces allí tenemos ya pues todo el equipamiento de red sobre 5G, y eso pues obviamente permite mucha más eficiencia en el uso de los recursos de red y latencias más bajas y menores tiempos de respuesta. Y aquí pues también además nosotros hicimos la posibilidad de hacer teletriage, también se puede aprovechar, digamos, no solamente en las salas UCI, sino también poder hacer frente a las salas de urgencia, poder personas que estén en uno de los dispensarios de la ciudad, tener también al médico que le atiende y pueda pues definir en qué condición se encuentra y qué nivel de atención requiere, minimizando, digamos, pues reduciendo los tiempos, no exigiendo que haya desplazamientos, en fin, con todas las ventajas que puede traer esta tecnología. Digamos, la tecnología 5G, además, pues en Telefónica nosotros también lo hemos venido usando en otros proyectos. Por ejemplo, en España hay una iniciativa que se hizo con Segovia junto con algunas universidades. Entonces allí, por ejemplo, lo que se hace es utilizar la realidad virtual y hacerlo una realidad inmersiva, y, por ejemplo, poner videos musicales que se transmiten a los pacientes gracias al 5G, buscando mejorar la calidad de vida de las personas para que tienen problemas o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. También hacer, por ejemplo, haciendo uso de la tecnología del tiempo real de 5G, hacer diagnósticos oftalmológicos. Esto lo hemos hecho también con un prototipo que se llama Ocu Explorer, y entonces es un brazo robótico que se usa también con base en una tecnología que tiene la Fórmula 1, y se toman cientos de imágenes del ojo por segundo, y entonces se utilizan también pues el resto de las tecnologías como la inteligencia artificial, porque se hace el análisis de toda esa información y todos esos gráficos que se toman, y se conecta obviamente a un oftalmólogo que está en remoto y que puede encontrar indicios de enfermedad. Entonces, pues obviamente es una forma de llegar a la gente que no tiene la posibilidad de acceder a un especialista, haciendo uso de la tecnología 5G, transmitiendo toda la información que se requiere. En fin, la tecnología puede ser súper transversal a todo el sector de la salud, desde pues, el uso de dispositivos para saber cómo están las personas afectadas o las mediciones que tienen con los wearables, o si hay un médico, alguna persona que hay que hacer un seguimiento específico, hasta la transmisión de la información de las historias clínicas, haciendo uso de blockchain. En fin, todas las tecnologías se pueden involucrar. Obviamente el 5G pues nos va a dar mayor precisión y mayor atención, y bueno, pues digamos, estamos en el camino y creemos que pues es una de las formas de mejorarle la vida a las personas haciendo uso de la tecnología. Okay, muchas gracias. Tenemos una pregunta de uno de los asistentes. Dice: la llegada de los 5G va a implicar la diversificación de antenas mucho mayor a la existente. Si las administraciones no entienden esto ni lo aprovechan, esta expansión será mucho más compleja y demorada. Un motivante es que para la seguridad y la movilidad y el Internet de las cosas para cámaras y sensores de los proyectos de las alcaldías, allí se instalen con algún convenio en esos sitios mimetizados para que la masificación de antenas sea facilitado y rápido. ¿Hay algún proyecto de norma o regulación o subsidio para que las alcaldías se motiven a facilitar la expansión con esta estrategia? No sé quién se atreve con la pregunta. Pues el plan de desarrollo tenía como unos incentivos, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Pero yo creo, lo que decíamos y hemos coincidido varios, es necesitamos desmitificar
a la mayoría de la ciudadanía y a los dirigentes políticos y a los entes gubernamentales para que no digan tantas mentiras, porque lo que están diciendo son mentiras. Ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Organización Panamericana de la Salud. Y cómo la tecnología puede estar en función del desarrollo de la ciudad y de los ciudadanos, que es lo más importante. Yo creo que en eso tenemos que quedar todos claros. Miren ustedes un tema que tuvimos en la pandemia y fue con las ambulancias. Si tuviéramos tecnologías de la información en función de las ambulancias, no teníamos ambulancias 4, 6, 8, 10, 12, 24 horas con un paciente de COVID esperando una sala de cuidados intensivos. Pero creo que lo que abordó el Plan de Desarrollo Nacional es importante, el que se puedan presentar proyectos, pero si no, todos, ojo Ángel, academia, la alianza en la que ustedes participan, el espectro a nivel del Ministerio de Tecnología de la Información, los operadores y nosotros como corporación, pues va a ser un desastre el que no podamos avanzar en la ciudad con la instalación de tecnología, de infraestructura para la tecnología. O sea, aquí es un reto para todos y van a ver las discusiones que vamos a tener en la ciudad con ese tema. Natalia, no sé si querías apuntar algo, perdóname. Sí, no, solo mencionar que también la modificación a la ley de regalías le permite a las administraciones locales presentar proyectos que involucren el uso de la conectividad y las tecnologías y traigan desarrollo a las ciudades. Entonces ahí hay una gran oportunidad, pero claro, lo que dice nuestra concejala, es decir, si no se superan las barreras, si no hay un consenso, si no se divulgan las bondades y se acaban los mitos alrededor de la afectación de la salud, pues no se podrían ejecutar ese tipo de proyectos. Ok, bueno, pues yo creo que estamos casi en tiempo de descuento. A mí me gustaría, no sé, un mensaje de conclusión. Hemos hablado de muchísimas cuestiones. Creo que yo personalmente, añadiendo la aparente, desde luego está clara, voluntad de todas las entidades que están aquí en que la cuestión que hoy tenemos en la mesa se resuelva, en que la conectividad mejore, en que se resuelvan las trabas administrativas o sea más fácil el proceso tanto de regularización de las existentes como de instalación de nuevas antenas. También está claro por parte del Gobierno Nacional los incentivos a disposición de las entidades municipales para poder facilitar ese despliegue a quienes tienen que hacerlo. No sé si podemos lanzar de parte de cada uno un mensaje de 2-3 minutos de conclusiones finales desde su punto de vista después de haber escuchado las opiniones del resto y los temas que hemos conversado. No sé si empiezas, Mariliana, y vamos Miguel Felipe, Lucía y Natalia para terminar, si os parece. Gracias. Sí, yo diría que hay elementos importantes que debemos dejar bien especificados. Uno es la importancia transversal de la conectividad para habilitar la digitalización de los diferentes sectores. Que esta digitalización en última instancia lo que busca es bienestar para los ciudadanos. Que esta digitalización debe también ser impulsada desde un eje explícito en el plan de ordenamiento territorial y que además este plan de ordenamiento territorial debe procurar hacer una introspección sobre la normativa hoy instalada tanto a nivel de la ciudad como a nivel de el país entero en cuanto a regulación, en el sentido de que se debe simplificar, se debe facilitar e impulsar el desarrollo de esta infraestructura habilitadora. Además de eso, se debe identificar cuáles son las trabas en el desarrollo para eliminarlas desde el inicio, o sea, que venga, que el plan de ordenamiento sea desde su origen un plan digital y que además el otro elemento es que el servicio de telecomunicaciones, el servicio de la conectividad ha demostrado ser y responder
a ser un servicio esencial para todos los ciudadanos y por lo tanto su desarrollo y su impulso debe facilitarse en la medida de lo posible y además también que se iguale a otros servicios públicos que ya a través de los años han logrado abrir espacios y han logrado bajar costes en términos de instalación, han permitido el acceso a las avenidas, calles y demás a efectos de entregar el servicio, bueno, asimismo igualar el servicio de telecomunicaciones a estos otros servicios básicos. Y entender claramente que esto no es un asunto de empresas, que esto es un asunto de ciudadanos y de calidad de vida. Entonces, esos elementos deben permear definitivamente e insistir que el plan de ordenamiento territorial es una oportunidad única. Y única digo porque el plazo que tiene hace que la tecnología con la que entremos a regir en el plan de ordenamiento territorial va a ser radicalmente diferente a la tecnología con la que salimos de ese plan de ordenamiento territorial. Entonces debemos aprovechar esta ventana y este espacio de tiempo. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecer a la Universidad Externado de Colombia por la invitación. Muchas gracias. Doctor Miguel Felipe, unas conclusiones. Ángel, bueno, básicamente yo quiero como resumir lo que ya he planteado. Una visión progresista de la ciudad, ¿sí? Que beneficia al ciudadano desde todas las perspectivas. Definitivamente requiere que se desarrolle las comunicaciones porque es un elemento transversal, es un elemento fundamental. Si no lo tenemos, definitivamente se frenaría la ciudad. Y por eso, insisto, el plan de ordenamiento territorial debe incorporar un capítulo asociado al tema del desarrollo de la conectividad, donde todos podamos contribuir a que se pueda desarrollar esa conectividad de la forma más sencilla, más fácil posible. Desde la Agencia Nacional del Espectro, pues estamos dispuestos a contribuir, a participar en los escenarios donde haya lugar, a explicar, a mostrar que bajo la normatividad que se tiene, bajo las recomendaciones técnicas y desde el lado de la salud que se dan, el desarrollo de esa infraestructura de conectividad se hace de manera segura, que eso es muy importante. Esa palabra es muy clave, segura para el ciudadano, segura para todos los seres vivos. Es muy importante que desde el Estado garanticemos que esas instalaciones se hacen seguras y queremos tranquilidad al ciudadano. Por eso es que se hacen las mediciones, por eso es que comunicamos al ciudadano, por eso que damos las herramientas al ciudadano para que entre a la página de la entidad y pueda ver cómo están esos niveles de campos. Entonces, de nuevo, pues yo los invito a que nos permitan participar en los escenarios donde podemos explicar, contar, darle tranquilidad a todos que realmente esto se desarrolla de una forma segura. Pero sobre todo, insisto, el plan de ordenamiento territorial tiene que ser un instrumento facilitador para este tipo de desarrollo. Sin eso, no frenaríamos la ciudad. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Ángel, a mis colegas panelistas y a la universidad por la invitación. Muy amables. Gracias. Doctora Bastidas, unas conclusiones. Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación. Creo que es importante que podamos mirar desde la visión de lo público, de los expertos, de los operadores, de la academia, desde el gobierno nacional y desde el Consejo de Bogotá. Y esto es lo que tenemos que hacer, ver una oportunidad del plan de ordenamiento territorial para construir esa infraestructura tecnológica que necesitamos para la innovación, convocar a todas las startups que están trabajando en el tema, que funcione lo que dejó planteado el alcalde Enrique Peñalosa en cuanto a la plataforma para los 8 millones de habitantes, con la interoperabilidad para las diferentes posibilidades que tienen los hospitales de comunicarse, de tener cada uno su historia clínica. Y por el otro lado, esta oportunidad del POT para reforzar el sistema de salud y conectividad, la innovación, la inversión tecnológica, una estructura inteligente de telemedicina, más recursos, el que haya una norma única que pueda guiar
a quienes tienen que hacer inversiones en infraestructura tecnológica, a que tengamos hospitales digitalizados, a que tengamos atención en consultas no críticas, a seguimiento en línea, a tratamientos básicos, pero todo eso se hace si tenemos una infraestructura para ello. Y el POT, veámoslo como una oportunidad para que podamos tener ese ancho de banda con el que todos soñamos, el que hemos padecido en esta pandemia cuando se nos va el internet y cuando sufrimos ansiedad, angustia y desesperación, y un tema que debe abordar el tema de la innovación y de la tecnología, ya que ese no puede esperar el POT, querida doctora Natalia, doctor Miguel Felipe, doctora María Elena y Ángel, que es el de la salud mental ligada al tema de las tecnologías de la información. Está a reventar, está gravísimo el problema y ojalá desde estos escenarios podamos ayudar con innovación, con tecnología, con startups, a que ayudemos a mejorar, a detectar, a prevenir la salud mental de los bogotanos. Reiterar el agradecimiento a la universidad y ojalá sea una oportunidad para que construyamos entre todos ese capítulo que necesitamos ver en el plan de ordenamiento territorial. Muchas gracias. Natalia, tu turno. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo creo, me voy muy optimista de este panel. Creo que Bogotá, como todos ustedes, pues también Bogotá se merece pues la mejor conectividad, se merece tener el ecosistema digital también listo para poder ofrecer todos los servicios y aprovechar todas las ventajas que nos trae la digitalización. Creo que esto ha revelado la necesidad de que dentro de ese pacto de la conectividad o de la digital, que estamos armando entre operadores y autoridades, se sumen también entidades como por ejemplo el Consejo, que nos acompañen personas como la concejala que tiene absolutamente claro de qué se trata y cuál es la importancia que tiene este sector para el desarrollo de la ciudad. También la academia, creo que el trabajo, por supuesto, no es solamente normativo, sino también de socialización, también de poner en conocimiento, digamos, qué herramientas existen, minimizar todos esos miedos que hay en torno a la tecnología y, por supuesto, pues tomar todas las decisiones y tomar todas las medidas para eliminar las barreras que existen. El trabajo que haya que hacer, estamos totalmente a disposición para hacerlo y también pues desde Andesco, donde formamos parte, también queremos desarrollarlo y queremos que pues este mensaje llegue a todos y creo que estamos en el camino indicado. Repito, pues me voy súper optimista de este panel y bueno, cuenten con todo lo que haya que hacer desde el lado de Movistar y por supuesto con participando desde Andesco y agradecerle de nuevo a la universidad por este importante espacio. Muchas gracias. Yo también quería terminar pues hace algo más de 15 años empezamos a trabajar en España en una problemática similar donde la crisis en aquel momento del despliegue de antenas fue gravísima y esos activistas que se mencionaban de alguno de los ponentes hacían el camino muy, muy complicado a los tomadores de decisión en los municipios, ¿no? La problemática era exactamente la misma, es decir, un mandato nacional de generar o de garantizar un acceso a cobertura de calidad y una normativa local que impedía la instalación de las antenas en territorio, ¿no? Es decir, que al final no es nada nuevo lo que está pasando con respecto a lo que se vive en otras latitudes. Después de una serie de años y de trabajo siempre en conjunto, en colaboración, con empatía y evidentemente con un ánimo de una visión común, pues respetando la idiosincrasia de cada entidad, la cuestión se ha ido resolviendo. Ahora viene la ola de 5G y eso también implica una serie de retos, pero bueno, estoy convencido de que se resolverá. En cualquier caso, y hablando en concreto de los panelistas, pues muchísimas gracias a todos por la colaboración. Ha sido un gustazo poder escucharos y poder tener la opinión de cada uno de vosotros. Gracias al externado también por la oportunidad. Y el recorderis de que, bueno, pues la Alianza por la Conectividad está trabajando para intentar también apoyar y echar una mano en este tipo de situaciones, ¿no? Donde al final hay un espacio que se genera de debate donde las distintas instancias pueden mostrar sus opiniones y buscar unas soluciones comunes. Por mi parte, nada más. Agradecer nuevamente a todos por vuestra presencia
Y nada, dejar en manos de Sandra y de Mónica el final y la despedida del panel. Muchas gracias. A todos, muchísimas gracias Ángel, al doctor Miguel Felipe, a la doctora Lucía, a la doctora Méndez y a la doctora Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y pues obviamente esto es un abrebocas para lo que será la última sesión de este evento denominado la conectividad como palanca transversal para el desarrollo en Bogotá. Mañana abordaremos el último tema de esta jornada que está asociado con los temas de gobierno digital. Nos acompañarán el doctor Daniel Castaño, la doctora Sandra Ortiz, la doctora Aurea Cifuentes, el doctor Felipe Guzmán, del doctor Juan Baena y el doctor Alberto Solán. La conexión es a las 9 de la mañana y cada día tiene un enlace de conexión diferente para que nos acompañen en este cierre de estas jornadas. A todos mil gracias y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias. Excelente moderación y panelistas. Gracias. Gracias. Chao.